Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, muchachos. En esta ocasión vamos a comenzar con los seminarios de la exploración de los pares craneales. Van a ser 3 videos para explicar las técnicas. Y bueno, yo voy a comenzar hablando sobre el primer, segundo, tercer y cuarto par craneal. Comenzamos con el primer par, que es el nervio olfatorio. La técnica exploratoria que tenemos que usar va a ser presentarle al paciente algunos frascos que van a contener distintas sustancias con olores que son conocidos y que no sean irritantes. ¿Cuáles son estas sustancias? Pues el café, el jabón, el chocolate, entre otros olores. Y siempre evitando usar sustancias como vinagre, amoníaco, formol u otras que irriten las terminaciones sensitivas del quinto par. Entonces le vamos a pedir al paciente que ocluya una fosa nasal, o la vamos a ocluir nosotros, y que mantenga los ojos cerrados. Entonces le vamos a acercar el frasco con la sustancia y le vamos a pedir que identifique el olor que estamos presentándole. Es importante resaltar que hay que hacerlo de forma separada, es decir, primero una fosa nasal y luego la otra, preguntando primero si siente el olor y si es así, que lo pueda identificar. Y hay que tener en cuenta que el paciente no presente gripe o presente alguna congestión nasal que impida o altere la circulación del aire. Algunas alteraciones que podemos observar en este nervio pueden ser, por ejemplo, de origen local, como en casos de tabaquismo o rinitis, o también como de origen nervioso, que puede ser por afectación de traumatismos craneales como una fractura de la lámina cribosa. También el paciente puede presentar una pérdida de olfato, que se denomina anosmia, o una disminución del olfato, que se denomina hiposmia, o por el contrario, una exageración del olfato, que se denomina hiperosmia. Entonces, las dos primeras pueden ser de un origen endonasal, ya sea por un bloqueo de la fosa nasal, por hipertrofias, por dismorfias o algunos elementos tumorales, o por alguna lesión de la mucosa, mientras que la hiperosmia es bastante frecuente en la época inicial del embarazo y en la lactancia. También tenemos la percepción de olores desagradables, pero sin presencia alguna de algún estímulo, que se denomina cacosmia, y esta puede ser objetiva cuando no es percibida por el paciente en sí y subjetiva cuando es captada por el paciente. Esta cacosmia puede verse en procesos inflamatorios rinosinusales o en procesos flogóticos rinosinusales con atrofia. Y por último, también el paciente puede presentar lo que es la parosmia, que básicamente percibe algunos olores como de manera distorsionada a los reales, pues que no son realmente los olores que deben ser. Esta es frecuente en procesos patológicos que producen neuritis del órgano periférico olfatorio y en afecciones del sistema nervioso central. Tenemos el segundo par, que es el nervio óptico. Y bueno, antes de explicar la técnica exploratoria y algunas alteraciones, vamos a dar un recuento breve de la vía óptica. Podemos ver que primero tenemos la retina, luego tenemos el nervio óptico, que está formado por las prolongaciones de las células ganglionares retinianas, y estas transportan las aferencias de los fotorreceptores retinianos. Estos son los conos y bastones, como ya los conocemos, y estos salen por la papila óptica y a partir de ahí van a estar rodeadas de mielina y de vaina meníngea. Luego tenemos el quiasma óptico, que está formada por la convergencia de las fibras del nervio óptico en la fosa craneal media. Y aquí vemos que las fibras de las dos hemirretinas nasales se van a entrecruzar y llevan la información del hemicampo temporal, mientras que las fibras de las dos hemirretinas temporales no se cruzan y llevan la información del hemicampo nasal. Luego tenemos la cintilla óptica, que está formada por las fibras que parten de la retina del lado temporal del lado de la cintilla, por fibras que parten de la retina del nado nasal contralateral y algunas fibras parasimpáticas. También tenemos el cuerpo geniculado lateral del tálamo,
y las radiaciones ópticas que van a terminar llegando al lóbulo occipital. Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar cómo la información o básicamente la luz que se proyecta en el hemicampo visual nasal lo recibe la retina temporal, y la información del hemicampo visual temporal lo recibe la retina nasal. Entonces es como un cruce allí. Bien, con la técnica exploratoria vamos a evaluar este nervio a través de los siguientes exámenes. El primero es la agudeza visual. En este vamos a utilizar lo que es la tabla de Snellen para evaluar la visión de lejos. Aquí vamos a colocar al paciente a 6 metros y le vamos a pedir que lea desde la primera letra hasta el punto donde no logre distinguir estas letras. También podemos utilizar la cartilla de Jaeger para evaluar la visión de cerca a una distancia de aproximadamente 30 centímetros. Otras técnicas que podemos utilizar es el de pedirle al paciente que cuente los dedos a una distancia de 1 metro, y si puede hacerlo se dice que tiene visión cuentadedos. Si no puede contar los dedos pero los puede ver de manera borrosa, se dice que tiene una visión de bultos. Y por ejemplo también en las personas que no leen, o en niños que tampoco pueden leer, podemos usar carteles de lectura sustituyendo las letras por algunas figuras que ellos puedan identificar. Tenemos la campimetría, que consiste en precisar el campo visual, y la perimetría, que consiste en determinar el perímetro del campo visual correspondiente a cada ojo, es decir, la visión periférica. La técnica que se emplea va a ser colocarse frente al paciente y vamos a comparar el campo visual del paciente con el de nosotros, ya sea moviendo un lápiz o un dedo, desde el exterior al interior. Entonces vamos a explorar de manera separada los 4 cuadrantes de ambos ojos, y entonces podremos decir que los campos visuales por confrontación son de temporal, que se extiende 90 grados de la línea media, superior 50 grados, nasal 60 grados e inferior 70 grados. Algunas alteraciones que podemos tener pueden ser los escotomas, algunas cuadrantonopsias o hemianopsias. También tenemos lo que es la visión de colores. Esto es importante para saber si un paciente puede ser daltónico. Entonces podemos utilizar algunos de los colores sencillos, unos de los colores simples, y ver si el paciente es capaz de identificarlos. Para esto podemos usar los discos de Ishihara y bueno, examinamos cada ojo por separado. Y por último, evaluamos el fondo de ojo, que lo podemos hacer con la ayuda de un oftalmoscopio. Entonces, para que se pueda ver en el interior del ojo, las pupilas deben estar ligeramente dilatadas. Aquí vamos a valorar la papila buscando algún edema o alguna atrofia, y para ello le pediremos al paciente que mire la luz para valorar la mácula buscando cambios degenerativos, alguna pigmentación, alteraciones de vascularización o hemorragias. Es importante que sepamos que el ojo derecho se examina con la mano derecha y el ojo izquierdo se examina con la mano izquierda. Aquí tenemos un cuadro donde, dependiendo de la forma de instauración del defecto visual, podemos sospechar alguna etiología. Si es agudo, puede ser una etiología isquémica. Si la instauración es en horas, puede ser una etiología inflamatoria o desmielinizante. Y si la instauración es de semana a meses, puede ser una etiología de compresión o infiltración. Bien, el tercer y cuarto par, motor ocular común y troclear, estos pares se exploran en conjunto, junto al sexto par, ya que estos nervios inervan a los músculos extrínsecos e intrínsecos del globo ocular. Entonces, recordamos que el motor ocular común va a inervar todos los músculos de la órbita, excepto el recto externo y el oblicuo superior, como también el esfínter de la pupila y el elevador del párpado superior. Mientras que el cuarto par va a inervar el músculo oblicuo superior del mismo lado de su trayecto periférico o del lado opuesto al de su núcleo, ya que es un par craneal cruzado, ¿bien?
y los núcleos de ambos nervios se van a originar en el mesencéfalo. Con respecto a la técnica exploratoria, primero vamos a evaluar la motilidad extrínseca del ojo, explorando la abertura palpebral de cada ojo. Eso lo haremos sencillamente inspeccionando las facies y observando si tiene alguna ptosis palpebral. Igualmente, si un ojo está cerrado, porque no hay elevación del párpado superior de ese lado, puede ser índice de una parálisis de ese músculo. Luego vamos a evaluar los movimientos oculares. Aquí vamos a ver si ambos ojos están simétricos o si alguno de ellos presenta alguna desviación hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera o hacia adentro. Vamos a tomar un lápiz o con nuestro propio dedo y le vamos a pedir al paciente que siga con la vista ese objeto que vamos a mover frente a los ojos de él. Lo haremos en cada dirección, primero de derecha a izquierda de manera horizontal y luego de arriba hacia abajo de manera vertical y viceversa, siempre partiendo desde el centro y retornando al punto central. Y luego vamos a finalizar con un movimiento circular para evaluar el movimiento rotatorio del ojo. También podemos explorar en busca de estrabismo, haciendo que el paciente mire fijamente un lapicero o nuestro dedo, mientras que le cubrimos un ojo y observamos si existe algún movimiento del otro ojo. Y bueno, repitiendo esta acción con el otro, siempre de manera separada. Algunas alteraciones que podemos encontrar son la parálisis del tercer par. Estas pueden ser completas, que básicamente se puede dar por compresión y es acompañada de midriasis, o una parálisis incompleta que es causada por una afección de la microvasculatura, pero no existe una midriasis. Ahora, evaluando la motilidad intrínseca, vamos a comenzar evaluando la forma y el contorno de la pupila. La pupila debe ser circular y de contorno regular, y también debemos evaluar si está central y el tamaño, que puede dilatarse en la oscuridad y contraerse a medida que aumente la luz. Entonces, cuando las pupilas están muy contraídas, cuando son menores a 2 milímetros, se denomina miosis, y cuando están muy dilatadas, con diámetros de más de 5 milímetros, se llama midriasis, y ambos estados son anormales. También hay que determinar si existe una desigualdad del tamaño de las pupilas, lo cual se denomina anisocoria, como vemos acá. Lo siguiente que debemos evaluar va a ser el reflejo fotomotor, donde le pediremos al paciente que se tape un ojo o lo tapamos nosotros mismos y usamos una linterna colocándole la luz frente a la pupila para evaluar la contracción pupilar, y luego repetiremos esta acción en el otro ojo. Y el reflejo consensual, por otro lado, lo vamos a explorar dirigiendo la luz, la linterna, sobre un ojo, y observamos que normalmente la pupila del otro ojo también se debe contraer, y cuando retiramos la luz, pues dicha pupila se dilata. Entonces, por último, vamos a evaluar el reflejo de acomodación pupilar, que básicamente le pediremos al paciente que fije la vista en un objeto que está lejos y luego que fije la vista en un objeto que está cerca. Entonces, ¿qué debemos observar? Básicamente un cambio de midriasis a miosis. Y bueno, para terminar, podemos mencionar algunas alteraciones que puede producir una lesión en el tercer par, como lo es la diplopía binocular, el estrabismo, ya sea divergente, convergente o estrabismo vertical, una ptosis palpebral y midriasis. Mientras que en una lesión del cuarto par podremos observar lo que es una diplopía, que va a aumentar cuando el paciente mira hacia abajo y hacia adentro, y una tortícolis que básicamente va a ser compensadora con la cabeza inclinada al hombro del ojo sano y el mentón hacia el lado parético. Eso es todo. Muchas gracias.